Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que se te acomode a ti según tus horarios y actividades para poder ver este video, esta charla. Vamos a iniciar esta segunda sesión trabajando en fuentes de información. Vamos a definir lo que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias principalmente. Vamos a aprender a diferenciar de dónde proviene la información que nosotros escuchamos, la información que nos llega y cómo administramos o discernimos esa información. El concepto de fuente de información son documentos que suministran algún tipo de información en determinado momento, constituyendo elementos fundamentales para responder a una necesidad de usuarios, como libros, monografías, artículos de revistas, capítulos de libros, bases de datos, otras bibliotecas, datos legibles por computadoras o personas, ya sea de dentro o fuera de la biblioteca. Todo esto es una fuente de información. Aquello que me proporciona algún tipo de dato que me puede servir a mí para retroalimentarme, para completar, para estudiar, etc. Esas son las fuentes de información. La función de esas fuentes de información es que dan a conocer el lugar, el sitio web o libro que consultaste, aportando la localización exacta de dónde es recopilada dicha información. Los tipos de fuentes. Fíjense bien, aquí clasificamos las fuentes en dos categorías principales. Fuentes primarias, que es material de primera mano relativo a un fenómeno que se desea investigar. En el caso de la historiografía, el material que en su tiempo sirvió o ha servido para construir la historia, mientras que una fuente secundaria es un texto basado en fuentes primarias que implica un tratamiento, generalización, análisis, síntesis, interpretación o evaluación. En la historiografía son aquellos documentos que no fueron escritos contemporáneamente a los sucesos estudiados, sino posteriormente. ¿Ustedes recordarán o habrán escuchado hablar de la lideresa magisterial Elba Ester Gordillo? Elba Ester Gordillo representó durante muchos sexenios al magisterio. Hizo muchísimos logros. Quienes no estábamos en el magisterio durante este periodo del Elba Ester Gordillo y decidimos opinar acerca de este personaje de la vida educativa de México, seríamos una fuente secundaria porque no nos tocó vivirlo, no nos tocó estar ahí. Hay cosas, hay evidencias que a lo mejor yo retomé y con eso doy una opinión. Somos fuente secundaria. Fuente primaria. Fuente primaria es todas aquellas personas involucradas o no en el magisterio que les tocó presenciar el comportamiento político, la dirigencia de esta lideresa magisterial. Esa es la diferencia entre una fuente primaria y una fuente secundaria. Otro ejemplo, la implementación de la nueva escuela mexicana. A quienes no les tocó vivirla, porque ya se habían jubilado, porque ya están jubilados, y deciden emitir una opinión, son fuentes secundarias. Quienes sí lo estamos viviendo y nos está tocando trabajar dentro de este esquema, entonces somos fuente primaria. Espero que con estos ejemplos aterrizados en educación haya quedado un poquito más claro la función de las fuentes primarias y secundarias y lo que son. Existen otro tipo de fuentes que se denominan fuentes terciarias. Aquí es cuando seleccionamos y recopilamos fuentes primarias y secundarias. Ejemplo, las bibliografías, catálogos de biblioteca, directorios, listas de lecturas, artículos sobre encuestas.
Ya no solo se emite una opinión, sino que se juntan, se recopilan y se resumen fuentes primarias y secundarias. Esto ya es una fuente terciaria. En los trabajos de investigación, los libros de texto y las enciclopedias se suelen reunir estos tres tipos de fuentes. Cuando tú hagas investigación vas a reunir estos tres tipos de fuentes. Las principales son las primarias porque ya dijimos que surgen o emanan de lo que está pasando en el tiempo histórico. Las secundarias son aquellas que dan una opinión en torno a lo que pasó, aunque no sean parte de él ni se hayan visto involucrados. Y las terciarias, pues ya está la primaria, ya está la secundaria, resumo e interpreto. Eso es una fuente terciaria. Las generalidades. Lo que determina el tipo de documento generado y su forma de conservarlo y tratarlo es una fuente. Según su forma de expresión de la información, pueden ser fuentes orales, fuentes arqueológicas y fuentes escritas. Nosotros solo nos dedicaremos a las fuentes escritas, por eso están subrayadas. Sin embargo, explicaré que una fuente oral es aquella que es transmitida de generación en generación y de boca en boca. Ejemplo, la receta de la abuelita. Se contaba que antes a los niños que eran zurdos se les amarraba la mano izquierda para obligarlos a escribir con la derecha. Si existe, fíjense bien, un documento que plasme que se hacía eso, ya no es una fuente oral, pero si solamente se transmite de boca en boca, es una fuente oral. Fuente arqueológica. Una fuente arqueológica son todos aquellos vestigios de construcciones del pasado, de épocas pasadas. Esas son las fuentes arqueológicas. Fuentes escritas, que son a las que nos vamos a dedicar. Lo que está registrado en un papel. Y muchas cosas se pueden registrar en un papel, de puño y letra. ¿Sale? Entonces, esas fuentes escritas se dividen en 5 fuentes, en fuentes bibliográficas. Los documentos principales de estas fuentes son los libros y se recopilan en bibliotecas. Fuentes hemerográficas. Sus documentos son los periódicos y revistas y se recopilan en hemerotecas. Nosotros tenemos una hemeroteca aquí en Colima, el archivo de la Universidad de Colima, que está frente al Parque Hidalgo, por 20 de noviembre, es una hemeroteca. Tiene recopilados desde el primer periódico de Colima, la primera revista, hasta los que están en vigencia el día de hoy. Fuente epigráfica. Forma parte de la arquitectura de monumentos. Sus documentos son las inscripciones estudiadas por la epigrafía. Si yo voy a Comala y me siento en la banca que está enfrente de la iglesia, en el jardín, y veo a un señor en esa banca y no conozco de literatura, no sé quién fue Juan Rulfo, y yo veo a ese señor en la banca, pues digo, ¿quién sabe quién es este señor? Pero cuando leo la epígrafe o la placa con la inscripción que está ahí, que me dice que es Juan Rulfo, que una vez ahí se sentó, entonces eso me está ayudando a reconocer, eso se llama epígrafe. En las películas también hay epígrafes. Al inicio de una película a veces sale la frase de un autor. Esa frase nos ayuda a reforzar el concepto y esa frase también se llama epígrafe. Fuente archivística. Sus documentos a veces se destruyen. Su conservación es considerada o es pertinente, quedando en un archivo esa recopilación. Puede ser un archivo privado, archivo público, archivo institucional, archivo estatal. Ustedes tienen una fuente archivística en casa. Generalmente las mamás lo que hacen es ir guardando los documentos de cada uno de sus hijos. Bueno, por lo menos mi mamá sí lo hace. Todo eso es una fuente archivística ya.
porque ya pasó hace varios años. Entonces, sí tenemos archivos privados, archivos públicos, pues todo lo que conocemos en museos, ¿sí? Todo lo que conocemos en museos, archivos estatales igual, todos aquellos documentos que ya perdieron vigencia porque ya fueron del pasado, pero que sin embargo están ahí almacenados para una consulta. Fuentes audiovisuales. La comunicación en su forma audiovisual no da como resultado documentos escritos, sino emisiones radiales y televisivas, entre otras cosas. Estas emisiones serían efímeras, es decir, hoy lo veo, mañana desaparece, si no se grabaran. Por lo tanto, también son objeto de recopilación y archivística. ¿Cómo sabemos cómo es una ceremonia cívica o cómo se desarrolla una ceremonia cívica? Porque hemos visto fotos. Sabemos el guión. ¿Por qué? Porque alguien las grabó, no nada más nos contaron que así eran, ¿sí? De esa manera sabemos cómo nos damos cuenta la evolución de la escuela en México. Pues porque tenemos documentos, fotografías, audiovisuales que nos acreditan cómo han ido cambiando las escuelas. Esos son los tipos o las divisiones de las fuentes de información escritas. Ahora sí llegamos a un punto muy álgido y que todavía muchos siguen discutiendo. El Internet como fuente de información. Todavía, antes de esta contingencia, que nadie esperaba que fuéramos a pasar, que nadie esperaba que nos tocara vivir, sin embargo, aquí estamos. Muchos consideraban que el Internet era pérdida de tiempo, que no servía, que no nos ayudaba, entre otras cosas. El Internet, si nosotros sabemos utilizarlo de manera adecuada, es decir, si sabemos buscar, claro que el Internet es una buena fuente. Tenemos que aprender los sitios donde viene la información confiable y fiable. Esos sitios son los que sí debemos de consultar. Entonces, la fuente documental en parte son fuentes escritas, al igual que las fuentes audiovisuales, y tienen soporte físico como documentos más allá de los registros informáticos y la manifestación en pantallas y altavoces de aparatos receptores de cada usuario. El dinamismo hace que su recopilación y conservación sea el problema. Una página web puede desaparecer de la red con mucha facilidad, así como aparecer. Al igual puede ser objeto de una gran difusión, así como alteración. La blogosfera y las wikis o la web hacen colaborativa la fuente de autoría y más individual, más que unidireccional, de emisor a receptor, como sería propio de la comunicación clásica. Para que el Internet sea una fuente confiable, las páginas deben de ser confiables. Tener información avalada, y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo esto. Hasta les voy a proporcionar más adelante unas páginas que son confiables, que producen información científica, que podemos utilizar con toda la confianza de que esa información es veraz y no nos miente. Hasta aquí espero que haya quedado un poquito más claro cómo es que se manejan las clasificaciones para las fuentes de información y aparte de eso, que nosotros hasta aquí podamos empezar a distinguir qué es una fuente primaria, qué es una fuente secundaria y qué es una fuente terciaria. Asimismo, cuáles son las fuentes orales, cuáles son las fuentes arqueológicas, cuáles son las fuentes escritas. A manera de retroalimentación, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es una fuente de información? ¿Para qué utilizarías las fuentes de información? ¿Dónde encontramos una fuente merográfica? Los primeros libros o textos que se utilizaron para leer qué tipo de fuente de información son. Las inscripciones que encontramos en monumentos o construcciones antiguas, qué tipo de fuente de información son. El video sobre bullying que circula en las redes sociales del hijo del académico y empresario Ricardo Hart de Honduras, qué tipo de fuente informativa es. Ricardo Hart es una personalidad educativa en Honduras.
No solo durante muchos años ha sido académico y ha hecho aportaciones a la educación, sino que en recientes años ha hecho una apuesta por la educación privada. Lidera la educación privada en Honduras. Y resulta que pues que con tantos valores, con tantas aportaciones, con tantas premisas que da, captan a su hijo adolescente ejerciendo bullying sobre otro chico en un baño de la escuela. ¿Cómo creen entonces que se viene la imagen de este personaje educativo? Pues tanto que pregona, tanto que dice y su hijo haciendo esas cosas. Ya se imaginarán cómo tuvo que salir a defenderse este personaje educativo de Honduras. Vamos a hacer como actividad. Fíjense bien porque la retroalimentación será lo único que suban esta semana. Para trabajar esta actividad tendremos 2 semanas porque se trata de hacer una actividad a conciencia. Ya conocemos los tipos de fuentes, ahora tenemos que aplicarlos. Vamos a realizar una búsqueda de información sobre el caso Ayotzinapa. Todos hemos escuchado hablar, supongo, del caso Ayotzinapa. 2014, la desaparición de 43 normalistas en Ayotzinapa. Nos vamos a apoyar en buscar antecedentes y conocer primero qué es una normal rural, cuál es el concepto, cuándo surge, antes de empezar a hacer conjeturas y suposiciones. Eso es lo primero. Saber qué es una normal rural, cuándo se funda una normal rural y por qué existen las normales rurales. Vamos a realizar un cartel con los logros magisteriales en los últimos 10 años. Se trata de realizar aportaciones positivas. Puedes realizar un excelente trabajo analizando con fuentes de información y poniendo en práctica la crítica constructiva. Se trata de distinguir fuentes primarias, secundarias y terciarias en el caso Ayotzinapa. Hacer un diagrama del por qué consideras que sucedió esto, el origen. Y luego vamos a realizar un cartel con los logros magisteriales de los últimos 10 años. Aportaciones positivas y críticas constructivas. Chicos, creo que ya hemos escuchado muchas cosas deficientes y que deberían de cambiar en el magisterio. Hagamos una apuesta positiva, porque creo que los maestros estamos demostrando que somos un gremio, que si bien no estábamos preparados, estamos ahora sí que dando el ancho y haciéndonos allegar de muchas tecnologías que estamos trabajando, pues para seguir llevando conocimiento. Entonces, merecemos un reconocimiento y la crítica va a ser constructiva. ¿Cómo vas a hacer tu cartel? Pues en una hoja, en computadora, como tú decidas hacerlo. No lo vas a entregar en físico, sino lo vas a subir a la plataforma. Así que tú eliges, utiliza tu creatividad y confío en que sí lo vas a hacer. Y confío en que puedes, en que podemos librar todos estos obstáculos. Todo es parte del aprendizaje y todo es parte de un proceso. Cualquier duda, pregunta, pues ya sabes, los medios que tenemos para comunicarnos, tenemos el grupo de WhatsApp y aquí estamos para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado.